Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que participan de este diplomado de liderazgo para la paz. Mi nombre es Maribel Restrepo Mesa, soy docente de la Universidad Tecnológica, coordino el Observatorio de Drogas del Eje Cafetero y bueno, llevo un buen tiempo caminando este tema y pues hoy vengo, digamos, a compartirles o hablarles de, del tema de drogas desde el punto 4 que se acordó en el proceso de paz en La Habana, pero también, sobre todo, contarles como cuál es la realidad de nuestro territorio aquí en el eje cafetero. Digamos que el enfoque desde el observatorio y el que he venido trabajando es sobre todo desde la demanda, lo que es el consumo, que tiene que ver también con un tema de derechos, de deberes, y poco, aunque toco, digamos, porque pues digamos, difícil no trabajar un tema desligado del otro, es la oferta. Tenemos todo lo que tiene que ver con organismos de control, que precisamente hace parte de este acuerdo 4. Bueno, y digamos que en este tema de la paciencia o de la ciencia de la paz, siempre hay que dar, digamos, un giro epistemológico, hay que apostarle a un nuevo paradigma de las paces o de la paz, que me imagino ya ustedes en otras sesiones habrán conversado desde la epistemología de la paz, desde las diferentes violencias, desde las paces, ¿cierto? La construcción de las paces, que no es una sola. Y precisamente el tema de drogas, que ha sido como la gasolina del conflicto armado en el país, tiene que ver con todas estas violencias. No solamente es con la violencia armada o con el problema de la sustancia o el tema del narcotráfico, porque precisamente el narcotráfico es una respuesta a una de las violencias que es la peor de todas, que es la violencia estructural. Y todo este tema tiene una amplia complejidad, sobre todo desde esa mirada, desde una mirada estructural. También tiene que ver con una mirada desde la violencia simbólica o cultural, porque es un tema que por donde lo miremos hay un juego de doble moral. Si lo miramos en el campo económico, hay un juego de doble moral donde participan no solo sectores ilícitos, sino también lícitos, donde se potencian economías mundiales muy fuertes, ¿cierto? Alrededor de las drogas está la guerra, está la prostitución, y está todo un marco de ilegalidad que también se relaciona con otras economías. Eh, pero la violencia, digamos, simbólica tiene que ver sobre todo con escenarios de exclusión, escenarios de señalamiento, escenarios de juicio, de prejuicios, el chirrete, el bazuquero desechable, esos marihuaneros, en fin, desde el consumo creo que hay más exclusión que desde el mismo negocio. Entonces, el tema de drogas está en las tres violencias, hace parte de las tres violencias, de una violencia simbólica que excluye, que señala, que enjuicia, de una violencia estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades, que le da, digamos, el poder a unos sectores ilegales para que ejerzan, digamos, las dinámicas de oportunidad en ciertos territorios. Pero también es toda una relación, digamos, política, social, económica, cultural que se va gestando precisamente por esas ausencias. Esa violencia cultural y esa violencia simbólica son las que potencian realmente esa violencia directa que tiene que ver ya con las drogas, la guerra y otros aspectos relacionados. Bien, voy entonces a empezar. También les voy a compartir unas diapositivas pues, que quedarían en las memorias. Desafortunadamente no pude estar con ustedes de manera directa para el tema de las preguntas y respuestas que se van dando, digamos, en la interacción del conocimiento. Pero a partir de esta presentación, yo espero que si hay alguna duda, alguna pregunta, aporte, que lo hagan a través del correo y me lo hagan llegar, sea a través de quien coordina el diplomado o directamente en mi correo, que también se los presentaré eh, en un momento en la presentación. Entonces, lo primero es hablar, digamos, del punto 4, ¿cierto? Que fue el acuerdo final de paz, la solución de las drogas, la solución al problema de las drogas ilícitas.
supremamente grande ese título, ¿cierto? Soluciona el problema de las drogas ilícitas. Todo lo que hay que mirar, todo lo que hay que transformar, no es de la noche a la mañana. Primero porque además esta es una región donde tenemos una fuerte influencia narco, ¿cierto? Una narcocultura enquistada que no es fácil de transformar, pero además que las economías están muy permeadas de esto. Entonces, ¿qué fue lo que se acordó? ¿Cierto? Se acordó en primera instancia, ¿cierto? Un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito que se encuentra integrado a la reforma rural integral contenida en el punto 1. Para el territorio, digamos, del eje cafetero, este punto, digamos, no cobra tanta fuerza o tanto valor porque pues ya no tenemos presencia de cultivos. Los últimos aparecían, digamos, en Caldas, en algunos de los municipios de Caldas, pero pues han sido, digamos, erradicados. Estos, digamos, que son asuntos sobre todo de otros territorios o departamentos, como el Putumayo, como el Cauca, entre otros. ¿Cuál fue el objetivo entonces de este acuerdo? Superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por el uso de cultivo ilícito, promover la sustitución voluntaria, generar oportunidades productivas y cierre de frontera agrícola. Yo siempre he pensado que lo que pasó con el Plan Colombia, que fue una alta, digamos, influencia de la guerra estructural y directa, la erradicación de cultivos y sobre todo la presencia del glifosato, lo que hizo fue abrir territorios, dejar territorios áridos, incultivables, personas enfermas, malformaciones, ríos contaminados, para que, digamos que en este momento, pues sirvieran para estudios mineros y multinacionales mineras. En el tema de la coca, aquí por ejemplo dice superar condiciones de pobreza, promover sustitución voluntaria, generar oportunidades productivas. Esto no es un secreto que la coca es una planta supremamente alimenticia, supremamente medicinal. No es la mata que mata. Es precisamente una planta que si transformamos el mal uso que se le ha dado, podemos encontrar beneficios enormes. Y uno de ellos, ustedes pueden buscar, ¿cierto? Investigar cuáles son las propiedades de la hoja de coca. Tiene casi todo el cuadro de nutrientes y casi todo el cuadro de vitaminas que sacando una harina de coca, primero se sacaría un alimento, un producto limpio, un producto innovador en el país. Segundo, se podría llevar a territorios donde hay malnutrición o donde hay desnutrición y llevar un alimento casi completo. Se podría complementar, digamos, con la quinoa y el amaranto y ahí tendríamos todas las propiedades alimenticias. Se exportaría. Esto podría generar una economía importante para el país, que además tenemos ya la fama de la coca, entonces transformar culturalmente también ese imaginario al buen uso de la coca, a un uso diferente de la coca, como lo hacen los pueblos originarios, pues sería una alternativa. ¿Por qué esa alternativa no se contempla? Les dejo esa pregunta, ¿cierto? Se habla también de crear un paquete de beneficios a los campesinos que se acojan al Pacto Voluntario de Sustitución, planes de atención inmediata, el PAI. Sobre eso, digamos que se ha implementado algo. El panorama no es muy alentador. Todavía queda un gran porcentaje, digamos, de cumplimiento y que realmente no sabemos, tendríamos que estar en los territorios, conectarnos bien con quienes hacen parte de estos acuerdos para ver si realmente se están cumpliendo. Bueno, también digamos que promueve las condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito a través de acuerdos comunitarios para la sustitución, ajustes normativos para el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores, aplicación de los programas con prioridad en zonas, digamos, que se acogieron perdón, se me fue al acuerdo de paz, áreas con mayor densidad de cultivos y parques nacionales naturales. Si vemos las noticias, si vemos la actualidad, sabemos que de esto que está escrito
poco se ha cumplido y al contrario, esos territorios han sido tomados por otros grupos también ilegales. ¿Qué se ha logrado implementar hasta el 2020? Digamos que he logrado revisar ese informe. Algunas, digamos, familias, ¿cierto? Con unas hectáreas para implementar nuevos cultivos que no sean de coca, haber iniciado algunos proyectos productivos, como 15.000 hectáreas que se erradicaron, y alrededor de 100.000 familias que habían mostrado voluntad para hacer una reconversión de esas economías. También, digamos que esto está tan unido al punto 1, ¿cierto? No se ha avanzado, digamos, como se esperaba en cuanto a los proyectos productivos. Las familias que han logrado erradicar enfrentan un riesgo social grande y económico, ya que perdieron una fuente de ingresos, ¿cierto? Y los proyectos productivos y el acompañamiento no llegaron. La falta de capacidad de recursos, de articulación institucional, de velocidad de respuesta, voluntad política por parte del gobierno nacional y la oleada de familias que quieren hacer sustitución, digamos, están presentes, pero pues quien ofrece las oportunidades siguen siendo los marcos de ilegalidad. Bueno, también en el campo, digamos, de ajustes normativos para el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores no se ha tramitado. Entonces siguen personas en la cárcel sin unos procesos rápidos. Y continúa, digamos, una especie de hostigamiento por parte del Estado y de las mafias. Entonces, el panorama más desalentador es que se retorna, digamos, a operaciones de erradicación, sobre todo con respuesta forzada. Ustedes saben que el glifosato sigue haciendo presencia después de que la gran mayoría de países lo tiene prohibido. La resiembra, digamos, de cultivos como única alternativa para estos pequeños productores que deben hacerlo sí o sí, o está el hambre o está este tipo de trabajo. La inoperancia estatal para promover el bienestar de las comunidades desde la legalidad es lenta, y lo que ha hecho, digamos, que esta lentitud de una recomposición de mafias, de narcotraficantes, de intermediarios, que no se debilitan, y digamos que yo lo podría hablar sobre todo desde el tema de consumo, que es el área donde nosotros pues lo estudiamos más, y el consumo no obedece más que a la demanda. En términos de mercado, la demanda hace parte de una oferta, ¿cierto? Y la oferta también se da por una demanda. Entonces, si nosotros tenemos unos indicadores de aumento cada vez peor, ocupando, por ejemplo, en este momento el primer lugar de consumo en el país, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos ocupando el primer lugar de consumo, debemos estar, por ley de mercado, debemos estar ocupando el primer lugar de venta. ¿Cierto? Esto demuestra, digamos, ese panorama desalentador de los acuerdos. Bueno, y otro punto que es donde sobre todo yo voy a hacer énfasis es que no hay un reconocimiento del consumo de drogas como parte integral de salud pública. Seguimos mirando el tema de drogas como un tema de salud mental, o no hemos trascendido el consumidor como delincuente, o de pronto trascender en un marco más caritativo a decir, no, qué pesar, son enfermos. Y esa ha sido también una de las discusiones que se ha dado en todo este tema de drogas, que no todos los consumidores son delincuentes, no todos los consumidores son enfermos. Y cuando yo tengo la oportunidad de estar de manera directa con ustedes, siempre les pregunto, levanten la mano, ¿quién no ha consumido sustancias psicoactivas? Y un gran número de personas levantan la mano. Dejo este espacio de silencio para que lo piensen. ¿Quiénes de ustedes no han consumido sustancias psicoactivas en la vida? Y esto no los hace delincuentes o enfermos. Porque si yo, después de que piensen muchos y digan, uy, no, yo nunca he consumido sustancias psicoactivas, yo vuelvo y les hago la pregunta. De los que consideraron que no han consumido sustancias psicoactivas, ¿quiénes no han consumido alcohol,
quienes no han consumido cigarrillo, quienes no han consumido medicamentos psiquiátricos quizás sin prescripción médica, quienes no han tomado Vive 100, Red Bull o energizantes de otro tipo, y hasta quienes no se han comido un sancocho bien cargado de cilantro, o quienes no toman café, ¿cierto? Que es cafeína. Entonces, sustancias psicoactivas casi todos hemos consumido en la vida. Y yo esta pregunta la hago sobre todo para que empecemos a quitarnos juicios y prejuicios que tenemos alrededor de los consumos, porque además hay muchísimos tipos de consumo. Ejemplo, Pereira es una ciudad llena de casinos, y esto no es consumo, y esto no genera una enfermedad en el campo de la salud mental. La ludopatía es igual que la adicción a las drogas. Hay otras adicciones. Ahora que estamos detrás de estas pantallas, además de estar en el celular, en el computador, en el televisor, ¿será que no hay gente muy adicta en este momento a las pantallas? ¿Qué tal un día de desconexión total? Sin energía, sin internet. No entraremos en estados de ansiedad muy grandes. Eso se llama síndrome de abstinencia en el tema de drogas. Entonces son muchísimas cosas que además en este tiempo de pandemia debemos repensar, replantearnos, porque hay unos cambios culturales importantes. Y estoy segura, hipotéticamente, que los consumos siguen en aumento y el tiempo de pandemia los ha generado aún más, sobre todo en las lícitas, en el tema de alcohol, en el tema del cigarrillo y en el tema de medicamentos psiquiátricos, que por percepciones que he indagado, pues me ha llegado, digamos, un poco esta información. En los estados de ansiedad han generado, digamos, otros tipos de consumo. Bien. Voy entonces a compartirles esta presentación para conversar un poco sobre el panorama en el eje cafetero en cuanto a cifras, en cuanto a lo que se está vendiendo, lo que se está consumiendo en la actualidad, ¿cierto? Un poco de que sepamos esa realidad que nos toca. Entonces voy a pasar esto rápidamente, que ha sido lo que les he conversado, ¿cierto? También para que lo vayan mirando. Y aquí, digamos que este es un poco ese panorama que les mostraba ahora, donde están las variables, ¿cierto? El cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento. Y digamos que aquí se dice que se considera indispensable promover una nueva visión donde se impere un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno de consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y de salud pública diferenciado y de género. Creo que nada de eso se ha hecho, y si se ha hecho sin tener en cuenta las realidades. En la parte de abajo, que hay una gráfica que poco se ve porque está muy pequeñita, me gusta mostrarla porque nos da un panorama de la inversión tan billonaria que ha hecho el país en armas, en reducción de la oferta, en ejércitos, en policía, que hasta hemos llegado entre el 2 y 4% del Producto Interno Bruto en inversión de este tipo. Mientras que, y en fortalecimiento jurídico institucional, que quiere decir cárceles. Ya también hay estudios que han mostrado lo costoso que es una persona en la cárcel, y se compara con pagarle a una persona estudios, universidad y brindarle oportunidades, y es mucho más económico. Entonces, esto no es un tema de dinero. Así, digamos, siempre en las administraciones y en el gobierno se diga, no hay recursos. No, los recursos sí están, lo que pasa es que están mal invertidos, están mal direccionados, están direccionados hacia unos intereses que siguen fortaleciendo este tipo de prácticas. Entonces, digamos que ha sido un gasto militar exagerado, donde no se ha visto realmente los cambios en los indicadores, porque si este gasto billonario hubiese sido tan efectivo, en este momento no tendríamos los indicadores que les voy a mostrar. Los indicadores que cada vez van en aumento, no hemos podido disminuir un poco ese consumo, y eso hace que además cuando digan los políticos, que son los que más utilizan este discurso, vamos a disminuir el consumo de drogas, pues están hablando cosas que no son y que no están fundamentadas,
porque para lograr disminuir el consumo de drogas, lo primero que hay que hacer es sostener las cifras del consumo. Mientras no logremos llegar a sostener esas cifras, no vamos a poder hablar de disminución. Digamos que hasta el 2008 siempre se habló del problema de las drogas, básicamente desde oferta, producción y tráfico. Y creo que 5 años después, 3 años, 12 años después, seguimos pensando lo mismo. O sea, aquí digamos que hay una imagen que quiero poner, vamos a ver si nos da el sonido. Bueno, aquí no nos dio el sonido, pero pues es un relato de algunos campesinos de la realidad que tienen, la realidad concreta en los territorios, y donde muestran pues que el panorama no es como ha estado escrito, prometido y propuesto en los acuerdos. Este es un poco de esos relatos, ¿cierto? Estamos aguantando hambre, no tenemos quien nos dé trabajo. Se acogieron al proceso de sustitución voluntaria y se supone que deberían recibir un pago mensual de 1 millón de pesos durante un año por realizar labores comunitarias, pero hasta ahora la plata del programa para contratarlos no ha entrado. Llevan 6 meses sin conseguir trabajo y ahora están pensando en hacer lo que una vez hicieron los cultivadores, descumbrar y sembrar coca. Por eso estamos viviendo un clima de desesperación. Erradicar en un principio trajo mucha tranquilidad a la gente, pero ya nos entra la zozobra del no cumplimiento del acuerdo y la gente está a punto de volver a molestar con las matas de coca. No vemos otra fuente de ingreso. Bien, entonces, digamos que ha sido la mirada siempre de las políticas de drogas. Unas políticas de drogas del DINO, ¿cierto? Que vemos también que no han funcionado. También digamos que los estudios han mostrado que no funcionan. Parece un efecto adverso. Y ha sido, digamos, un enfoque prohibicionista, que tiene una estructura de tabú, de juicios, de prejuicios, y sobre todo con unas leyes y un enfoque de guerra contra las drogas. Ya nosotros todos sabemos lo devastador que ha sido la guerra contra las drogas, ¿cierto? Ha puesto más muertos esta guerra contra las tales drogas que las mismas guerras que han estado escritas históricamente. Aquí al cuentagotas y con los muertos que ya vemos en las cifras que cada vez aumentan, las fosas, se homologan la Segunda Guerra Mundial y se homologan otras guerras que supuestamente nos asombran y nos dicen eso no se puede repetir, pero se sigue viendo, se sigue repitiendo y parece que no se nos olvidara y no tuviéramos memoria de todo lo que nos está pasando. Entonces también estas políticas han tenido un objetivo de un mundo sin drogas y podemos, también una falacia, porque las drogas hacen parte también de la vida, de las plantas, de los seres humanos, todos tenemos las drogas dentro de nuestro cuerpo y un mundo sin drogas no sería posible. Entonces empezamos también a tener unos enfoques publicitarios de información que realmente desinforman y no nos relacionan de una manera objetiva con el tema de drogas. Porque precisamente porque ha habido una filosofía con un puritanismo ascético, con unos modelos de prohibición que volvemos y retomamos la guerra contra las drogas. La mata no mata. ¿Quién dijo eso? Tendría que ser una planta carnívora muy gigante para que lo mate a uno. Y creo que no. O venenosa y usted tiene que ser el que la busque. Pero la mata no creo que busque a las personas para matarlas. Entonces también miren estas propagandas tan mal hechas, tan mal pensadas. Entonces en el acuerdo, digamos que hablando de las plantas, de las matas, la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales. Una cosa es la coca y otra cosa es la cocaína. Yo ahora les hablé de la coca con sus propiedades alimenticias y dentro de la lógica ancestral también tiene unas propiedades espirituales. Pero también, digamos, si vamos a subir la montaña, el nevado, nos puede evitar el mal de altura, nos puede evitar las náuseas, el mareo. Y en los usos ancestrales la consideran una planta femenina que ayuda, digamos, a equilibrar las emociones, a sentir un poco más. Entonces los tecitos de coca también, digamos que tienen propiedades terapéuticas. Entonces, en cualquier país ustedes hablan de coca
y piensan que están hablando de cocaína. Es totalmente distinto. La cocaína es el mal uso de un componente activo, de uno de los componentes activos de la planta que se saca y que tiene además toda una historia perversa desde la invasión española, desde la colonia y la esclavitud, a la que no voy a hacer énfasis, pero pues que se los dejo ahí como dato de investigación. Entonces habla, digamos que el acuerdo 4 de este tema, de mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito para fines médicos y científicos, tratamiento de la heroína, pero no. Es mejor eh, utilizar la metadona, que es la misma heroína pero sintética que manejan las farmacéuticas. Consumo es sobre todo desde una lógica prohibicionista y excluyente, ¿cierto? El consumidor visto como parte integral del flagelo, un propiciador del microtráfico. Entonces él culpa siempre al último eslabón, o al consumidor o, o al vendedor de drogas que está en la calle. Pero detrás de ellos dos hay una estructura grandísima y es realmente lo que se engorda. Y ahí o no lo estamos pensando o nos estamos haciendo los que no sabemos. Y yo creo que todos sabemos que es así. Entonces, esa lógica lo que busca es prohibir, criminalizar, penalizar. Esta es una parte, ¿cierto? De cómo nosotros excluimos, cómo nosotros ejercemos esa violencia simbólica. Loco, desechable, chirrete, marihuanero, porrero, pastillero, drogata, en fin. Y además, que estaba en el acuerdo, cuando lo mencionamos al inicio, el tema de género, de trabajar digamos que este tema con esta diferenciación de género. Y la población femenina en estos contextos de droga es doblemente estigmatizada, principalmente, ¿cierto?, desde todo un androcentrismo que de algún modo privilegia el señalamiento del hombre o que sea consumidor de drogas, ¿cierto? Porque es un berraco, por ejemplo, el que toma más alcohol y aguanta más, o también el que es delincuente. Si ustedes ven la cárcel de hombres, tiene más visitas un fin de semana que las de mujeres. Las mujeres caen a la cárcel y quedan casi que solas. En ocasiones puede ser un elemento de prestigio machista, ¿cierto? Y ser delincuente, mientras que para las mujeres hay un señalamiento doble de ser malas en un mundo que se ha construido en el imaginario cultural como a las mujeres, digamos, de bien, entre comillas, donde los crímenes son imperdonables o irreparables. Entonces aquí, además de esto, del tema, digamos, de control de la cárcel, las mujeres también tienen unos tratamientos en las adicciones que son hechos para hombres. Y esto lo trabajó un médico, David Grisales, en una tesis que la llamó eh, bueno, se me fue en este momento, pero él en su tesis demuestra, ¿cómo es? Androcentrismo institucional, bueno, en su tesis demuestra que los tratamientos para las mujeres no funcionan, además de que de por sí casi no funcionan para nadie en este país por su obsolescencia y por su falta, digamos, de integralidad, a las mujeres menos porque es un tratamiento que fue hecho para hombres, no para mujeres, y menos mujeres si están embarazadas, y menos mujeres que están señaladas y estigmatizadas. Entonces, mirar una política social como es el tema de drogas requiere promover el ejercicio ciudadano, preservar y restituir derechos, promover oportunidades. Nada de eso se está viendo. Abrir espacios de participación. No hay nadie más que conozca su realidad que las mismas comunidades. Disminuir los procesos de exclusión y mirar siempre esto en una complejidad del tema. Perdón, yo miro si estoy aquí, si se está grabando, si tenemos el audio, sí. Bueno, que aquí tenemos un fondo natural, a veces perros, a veces gallos, a veces loros, en fin. Bueno, volviendo entonces aquí a la presentación, este digamos que sería como
el ideal de comprender este fenómeno. Primero, que comprender que demanda integralidad en la comprensión y el abordaje y que es tan complejo como el ser humano. Una persona no llega a consumir porque tuvo malas amistades, porque decidió hacerlo, sí, ese es uno de los caminos, pero hay tantas razones, tantas, que está lo epidemiológico, lo genético, ¿cierto? En el ser humano, los antecedentes que tiene, la automedicación inconsciente que hace ver con unos, que hace, digamos, se relaciona con unos vacíos o traumas muy guardados, a veces difíciles de encontrar. Y casi siempre que hay consumos problemáticos, o sea, adicción, hay una relación directa con la infancia, con los abusos. Y esta es una región donde estos dos indicadores están en rojo, el tema de drogas y el abuso sexual. Y hay una relación directa en la salud mental. Este abuso sexual va de manera directa en depresión, esquizofrenia, consumo de drogas, entre otras. Entonces, esto hace que el tema de consumo necesite unos abordajes más integrales y una comprensión más amplia. Voy a pasar, digamos, rápidamente estos datos de cómo estamos en población general. Siempre los primeros lugares van a estar en sustancias lícitas como el alcohol, el tabaco, tranquilizantes y estimulantes, inhalantes y otros. Este fue el último, digamos que el último estudio que, bueno, más bien la última encuesta que aplicó el DANE, eso fue en el 2019, donde tuvo un error de incluir al putumayo en unas sustancias ilegales, porque habló del yagé. Creo que esto ya lo corrigieron, pero si quitamos aquí del primer lugar al putumayo, queda Risaralda, seguido por Quindío, luego Antioquia y luego Caldas. Son los primeros lugares la región cafetera y, digamos, región paisa. Entonces, también, ¿qué puede uno mirar ahí? Yo creo que ustedes pueden hacer unos análisis. ¿Qué pasa en esta región? Esto es un triángulo comercial. Los lugares donde hay más mercado, también hay más mercado de drogas, hay también más prostitución. Entonces, esto tendrá que ver con este modelo de mercado. Aquí digamos que las prevalencias de año, o sea, lo que se consume el último año, se va emparejando el consumo en hombres y mujeres. Antes era una diferencia grande, aquí digamos que está el 30% en hombres, 27.4% en mujeres, es casi muy parejo, está muy parejo. Y digamos que en las edades, como es población general, toman una media que es 18, digamos 18 años, pero edad de inicio está entre 14, 15, 16 años. Esto, digamos, en términos de una media nacional y de población general. Pero cuando nosotros vamos, digamos, a tomar análisis de esos estudios nacionales y tomamos las cifras para analizarlo de manera local, el panorama es mucho más desalentador, porque encontramos edades de inicio en escolares, digamos que es la población que más nos acerca, digamos, a la infancia, a los adolescentes, pues vemos que hay edades de inicio desde los 4, 5, 6, 7 años. Y esto es supremamente grave, porque unos consumos a edades tempranas tienen una predisposición mucho más alta para la adicción. También, digamos que aquí en rojo muestro el caso de la heroína, que esto ya ha llevado alrededor de 8 años este dato. Siempre lo muestro porque creo que entre más lo muestro, más me doy cuenta que no se ha hecho nada. 8 años para Risaralda. Recuerdo que cuando lo presentamos la primera vez hace 8 años dijeron, ah, sí, creo que eso fue un caso. En una administración alguien respondió eso. Creo que eso fue un caso. Y yo les dije, bueno, entonces hay un caso en Risaralda, un caso en Quindío y un caso en Caldas que apareció en los estudios, pues es supremamente delicado. Un caso de 8 años es muy grave. Es para prender alertas, alarmas desde bienestar familiar y desde toda la sociedad. Y las otras edades normalmente están, digamos, en las sustancias lícitas, que luego hicimos una investigación y nos dimos cuenta que efectivamente estos consumos se dan en las casas, las fiestas, los residuos que quedan del licor,
En medio de la fiesta van quedando copas con residuos también, con lo que llamamos cunchos, y ahí los niños pues toman esto. Eso digamos que eran los relatos que ellos contaban estando en quinto y sexto, que uno pues a esa edad de 10, 11 años recuerda qué pasó a los 4 y 6 años. Entonces, digamos que puede ser que ahí lo probaron, no continuaron, pero nos muestra, digamos, que también la infancia está muy descuidada en este territorio. Esta entonces es la propuesta, digamos, epistemológica para el estudio de las drogas, es que sobre todo es complejo, muy complejo. Esto no tiene una respuesta única, tiene que ver con los individuos, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con las sustancias y sobre todo en este tiempo tiene que ver con las sustancias que están entrando en el mercado, que son las drogas de síntesis o que también llamamos fenómenos emergentes de drogas, ¿cierto? Algunos dicen que son nuevas sustancias, creo que no hay nuevas sustancias, simplemente entran a un uso porque pues las sustancias químicas han estado siempre. Estas sustancias pueden ser sintéticas, naturales, semisintéticas, estimulantes tipo anfetamina. Son unas alternativas legales porque todavía no tienen una regulación, digamos, dentro de toda la fiscalización de la Junta Interamericana de Estupefacientes. Entonces, por ende, tampoco en estos países, digamos, son sustancias prohibidas y esto, digamos, que hace que ese mercado aumente, sea más difícil de controlar, se maneje en diferentes lugares, casas, es móvil, ¿cierto? Son laboratorios móviles y son químicos que nunca han estudiado química, que están inventando a partir de ciertas mezclas y sustancias que se han referenciado, como el caso del TUSI que vamos a ver. Es un serio riesgo a la salud y a la seguridad pública, precisamente por eso, porque no hay dosificación, porque no hay estudios de los efectos que hacen este tipo de sustancias, la forma en que las consumen, si son fumadas, inhaladas, inyectadas. Es un mercado acelerado, hay alta disponibilidad y ya digamos que hay reportes altos de emergencias y de intoxicaciones por su uso. Una de ellas fue, por ejemplo, la, la noticia que hubo sobre la tal droga zombie, ¿cierto? Desde ahí el amarillismo y la desinformación. No había ninguna droga zombie, lo que había era una mezcla de sustancias que se dio en una fiesta en un lugar privado. Algunas de ellas que se consiguen por internet son etiquetadas no para el consumo humano, son diseñadas para imitar efectos, o sea, digamos que se manejan dos conceptos, uno que es suplantador, que le hace creer al consumidor que es original, y la otra es un adulterante, que lo que hace es cortar, porque sabemos que las cadenas de mercado son muy largas y pues todos quieren ganancias, y más en una cultura donde el vivo vive del bobo, donde ser avispado, pasar por encima del otro, ganar más, pues es lo que digamos que se promueve en esta cultura de ilegalidad. La mayoría de estas sustancias no tiene historial de uso médico y se está dando, digamos, que ese consumo igual entre hombres y mujeres. Esto, digamos, que hace parte como de lo emergente. Aquí les voy a mostrar algunas de las tantas sustancias. En este momento hay alrededor de 900 sustancias en el mundo, drogas de síntesis, de las cuales en Colombia se han detectado 40. Esta es una que todavía posiblemente no esté en el mercado, pero que ya ha llegado, digamos, a algunas ciudades como Cali, y son los cannabinoides sintéticos, que lo que hacen es, digamos, facilitar un mercado del cannabis, de un cannabis que a la vista puede ser muy bonito, puede tener un efecto rápido en un pocas dosis, pero precisamente es por esto, porque es un cannabinoides en polvo que se revuelve con acetona, se le pone cualquier material vegetal y el saborizante, el colorante y todo lo otro químico le va a dar una imagen que quien la compre va a creer que es un muy buen producto. Esto tiene 10 veces más de THC que la cripa, que es la que, digamos, ha estado fuerte en el mercado, y a diferencia, digamos, de la regular o la marihuana antigua que no era manipulada, solo tiene el 5% de tetrahidrocannabinol, el THC, que es el componente activo que genera, digamos, la traba. Entonces, esto digamos que ha hecho que desde el consumo del cannabis en altas cantidades se generen otras patologías mentales, se desencadenen patologías mentales, porque pasamos del 5% al 15, el 20 y ahora 10 veces más de potencia si estos cannabinoides entran al mercado.
Y los cannabinoides sintéticos tienen no solo, digamos que las sustancias, sobre todo de síntesis, no tienen un efecto solo en el sistema nervioso central, que esa es también una de las discusiones que hay que dar desde el tema de salud pública, porque ahora deben entrar especialistas en el sistema cardio, gastro, renal, metabólico, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del TUSI, que es el que está de moda. El TUSI es hecho a base de ketamina y la ketamina causa un daño renal tremendo. Entonces, hay una posibilidad muy alta que en unos años estas personas que han consumido TUSI tengan un daño renal, tengan que recibir diálisis y tengan que hacer, digamos, todo un tratamiento por el daño que recibieron por la ketamina. La cocaína también, la cocaína tiene un componente en, digamos, todos estos, no suplantadores, sino adulterantes, un componente que es el levamisol, y el levamisol es un desparasitante. Entonces, al consumirlo con alcohol, me estoy haciendo un daño en el hígado. Y así, digamos que todo este campo de las drogas de síntesis, la desinformación es altísima y seguimos en unas campañas de prohibición, dile no a las drogas son malas, las drogas son el diablo, y a ningún joven, a ningún chico y casi que a nadie le importan este tipo de campañas. Voy a pasar poco estas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, el LSD también, aquí se venden, son suplantadores, que es el ENBOM. El éxtasis también hemos encontrado en los análisis que hemos hecho que no es éxtasis, que hay otro tipo de sustancias que homologan al éxtasis, y como les decía, el TUSI con la base de la ketamina. Estas son imágenes reales, de TUSI, que empieza a cambiar también los colores, de la sutilidad del rosado, que va pasando de moda a otros colores. También juegan con las marcas. Aquí hay, por ejemplo, Ferrari y Tesla. Esto fue una incautación que se hizo, creo que aquí en Pereira. ¿Y qué hace esto? Hacerle creer al consumidor que hay calidad, estatus. Entonces, todo este mercado de drogas también tiene un marketing y todo, digamos, un camino de élite. Además que, digamos, que en la historia de las drogas, casi todas las drogas han sido legales y han estado en primer lugar con las élites y luego pasan, digamos, a otros escenarios de la sociedad. Esto también, digamos, que es un fenómeno emergente, que es el cloruro de metileno o el Eiris o la loción o la fragancia, que es más un consumo de colegio. Y ahí no hay traba, ahí lo que hay es un síndrome hipoxémico que hace que no llegue oxígeno al cerebro. Entonces, necesitamos es trabajar sobre estas realidades, sobre esta información científica, y llevar esta información con una transposición pedagógica a los niños, a los jóvenes y a la sociedad en general. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones frente a una oferta que ha estado, va a estar y está en este momento con mucha más agresividad. Miren, esta es una imagen de cuando la marihuana era legal, ¿cierto? Miren, estatus, belleza. Y estos son encuentros que hemos tenido aquí. Sustancias detectadas y los hallazgos. Entonces, como les dije ahora, en el LSD se encuentra sobre todo en BOM. La presencia de ketamina está muy alta en distintas sustancias. Y este caso, que es sobre todo aquí para Risaralda, es el caso de la heroína. Entonces, aquí en la heroína también, no solo desde la inyección se tiene un problema de salud pública grande, sino también de los que fuman la heroína en un tal llamado balazo. Se lo fuman en papel de aluminio y estos derivados de polietileno y sales de aluminio generan una neumopatía y vasculopatía o encefalopatía, que en términos coloquiales son rotos en el cerebro. Son daños irreversibles que cuando la persona logra, digamos, despertar de su sobredosis, puede quedar con daño de movilidad, ¿cierto? Daño en el habla, y difícilmente, digamos, que se recupera al 100%. Pues no hay una recuperación, digamos, al 100%. Esto es otro hallazgo también que tuvimos con el TUSI, revolviéndolo con marihuana, a lo que nos preguntamos, bueno, ¿y esto? Ketamina quemada, colorantes quemados, una marihuana que no se sabe la calidad, ¿qué efectos puede tener en el cuerpo? Entonces, digamos que para finalizar,
¿Cómo responder mínimo a ellos? Conociendo la realidad de la perdón, Jacobo, por favor. Conociendo la realidad que queremos transformar. O sea, los contextos que todos van a ser diversos. Esto no es igual para todas las personas ni para todos los contextos. Además, el consumo de drogas siempre va a ser como una relación íntima. Aquí todos pueden probar lo mismo, la misma dosis y cada uno va a tener una respuesta distinta. Construir con la gente. No hay nadie más que conozca su realidad que las mismas comunidades, que la gente que padece, digamos, ese sufrimiento social. Basándonos en la evidencia. Eso es algo de lo que he invitado, con lo que he mostrado, que ha sido poco. Este tema, digamos que es muy amplio y el tiempo relativamente corto para hablar y debatir frente a él. Hay que, digamos, tratar de articular las acciones a los programas, a los planes, a los proyectos, para que no trabajemos como islotes apartes. Y reconocer siempre que las comunidades son quienes tienen la capacidad de transformar sus propios estilos de vida. Para el caso, digamos, de género, se debe promover el acceso a una verdadera atención integral en salud. Cuando uno habla de integralidad, es hablar del cuerpo, la mente y el espíritu. No es solamente la desintoxicación del cuerpo, no es el encierro, es todo un trabajo integral donde la persona llegue, digamos, a niveles de conciencia, de comprender el porqué de su consumo, el porqué de su adicción, el porqué de su enganche con cierta sustancia y poder superar esa adicción y volver a la inclusión social. Bueno, la promoción de accesos sociales, ¿cierto? A servicios sociales, perdón, frente a esas vulnerabilidades socioeconómicas. ¿Qué es esto? Oportunidades. Necesitamos oportunidades en los territorios que no sea, digamos, el patrón, el dueño de la olla, el dueño del negocio, el que esté brindándole oportunidades a los jóvenes, a los chicos. Mejorar la formación sobre la perspectiva de género, como lo hablábamos ahora, no solo en el tema, digamos, de la venta, sino también del tratamiento, perdón. Trabajar sobre esa violencia simbólica o cultural, ¿cierto? Reducir, digamos, el estigma, la discriminación. Y me devuelvo acá para que si alguien quiere mirar como un último documento que hay a nivel mundial del abordaje de las políticas públicas, teniendo en cuenta un enfoque más incluyente y reconociendo los errores que se han tenido en estas políticas, hay un documento que se llama el documento UNGAS, ¿cierto? Aquí en la parte de abajo está el nombre, y ahí pueden ver, digamos, un enfoque diferente. Bueno, les agradezco mucho este espacio que, siendo grabado, tuve que hacerlo de manera más rápida, pero esperando que desde todo este panorama ustedes puedan manifestar sus dudas, sus aportes o abordar este tema de otra manera.